Muy buenos días. Bienvenidos al programa de Escuela Sabática. No importa dónde estéis, espero que la certeza de la salvación llene vuestro corazón de paz. Sabéis, para muchos cristianos, cuando leen la Biblia, pareciera que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están en confrontación. Y algunos insisten incluso en llamarles al Antiguo Testamento, por un lado, en la Biblia de los judíos, y al Nuevo Testamento, la Biblia de los cristianos. Cada uno con su Dios, cada uno con su teología, y como punto central, por ejemplo, del Antiguo Testamento, el juicio, la ley, y del Nuevo Testamento, la gracia, la salvación en Cristo. Sin embargo, cuando vemos detalladamente lo que el Nuevo Testamento enseña, vemos que no está tan lejos de esa unidad que la Biblia establece entre las dos partes de un solo libro, la Biblia. En esta mañana me gustaría que me acompañarais a analizar brevemente algunos de los más populares textos del Nuevo Testamento que muchos desconocen que vienen del Antiguo Testamento. Así que antes de adentrarnos en este breve estudio, me gustaría tener una corta palabra de oración. Oremos. Señor, gracias por el mensaje que nos has dado a través de Narcis. Permite que podamos practicarlo y que tu gracia nos sostenga siempre. Especialmente te invitamos a que nos ayudes en esta escuela sabática. Gracias por la certeza de que tú estás al control siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría deciros brevemente lo que dice Romanos 15:4. Pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza. Es bueno que al adentrarnos a analizar lo que vamos a ver ahora, tengamos este texto siempre en cuenta. Ya vemos lo que algunos piensan. Sin embargo, cuando analizamos la Biblia, encontramos que un total de 933 veces se cita partes o textos completos del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Esto, sin duda, llama la atención. Y me gustaría de inmediato ir al primer texto muy popular entre los cristianos, especialmente entre los protestantes, los adventistas, que tiene su origen en el Antiguo Testamento. Es esta expresión, quizás, y estoy seguro que la habéis escuchado, es el justo por la fe vivirá. Sabemos que toda la teología protestante y toda la teología que desarrolló Lutero se centra en esa expresión de Pablo que se encuentra en Romanos 1:17, donde dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo vuelve a hacer referencia a este texto en Gálatas 3:11, cuando dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El autor de Romanos vuelve también a hacer énfasis en este texto, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Este texto, que parece muy del Nuevo Testamento, y la gente relaciona este texto directamente con el Nuevo Testamento, realmente fue dicho siglos antes por el profeta Habacuc. En Habacuc 2:4 encontramos: he aquí, aquel cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. Y es que realmente nunca ha habido tal cosa como salvación por las obras. Desde el principio, cada persona que ha hallado gracia delante de los ojos de Dios y ha alcanzado la salvación, lo ha hecho por la fe en Cristo. Antes en el Cristo que iba a venir y ahora en el Cristo que ya ha venido. Pero me gustaría ir más adelante. La segunda texto que quiero referir, la segunda frase del Nuevo Testamento es esta:
todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ese texto es muy conocido y muy popular entre los cristianos. Y en el Nuevo Testamento está en Hechos 2:21, donde dice: y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y también se repite en Romanos 10:13, donde dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Sin embargo, este texto también es tomado de otro de los profetas menores del Antiguo Testamento. Es el profeta Joel. En su libro, en el versículo 2:32 de Joel, dice: y sucederá que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén estarán los libertados, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán aquellos que el Señor ha llamado. Como vemos, este texto también viene del Antiguo Testamento y pareciera que no están tan lejos lo que dice, lo que establece uno de los testamentos con el otro. Y es que ambos forman parte de una unidad indivisible. El tercer texto que la gente relaciona generalmente con el Nuevo Testamento es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese texto, esa expresión, esa frase que Jesús hizo popular, se encuentra en Lucas 10:27, donde Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero en Gálatas 5:14 también se hace referencia a este texto, donde dice: porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso establece Pablo. Pero también el apóstol Santiago hace referencia a este texto cuando dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. No obstante, este texto, que es muy popular entre los cristianos e incluso ya forma parte en muchos países de lo que la gente del folclore, la gente conoce en su cultura, este texto, es tomado del Pentateuco, exactamente de Levítico 19:18, cuando dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Como veis, este texto del Antiguo Testamento es usado en el Nuevo Testamento como una referencia del valor que tienen las Escrituras, todas, especialmente también las del Antiguo Testamento. Más adelante existe otro texto muy común también, que también Jesús hizo muy famoso y que aparece incluso en canciones de artistas populares. Y esta frase es: no solo de pan vivirá el hombre. Jesús lo dijo en Mateo 4:4 mientras estaba en el desierto. Dice la Escritura: pero Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este texto también es tomado del Pentateuco, exactamente de Deuteronomio 8:3, donde dice: Él te humilló y te hizo sufrir hambre, pero te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres habían conocido jamás. Lo hizo para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca del Señor. Cuando vemos este texto, algunos se pueden sorprender, o algunos hemos olvidado quizás que estos textos ya estaban en el Antiguo Testamento. No obstante, sabemos que muchas personas, incluso en el pueblo de Israel, habían olvidado estos textos, como veremos más adelante. La siguiente expresión es: bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Esta frase la encontramos en el Sermón de la Montaña, en Mateo 5, donde Jesús mismo dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En Salmos 37:11 es donde encontramos este texto en el Antiguo Testamento. Allí el salmista dice: mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán
en abundante prosperidad. Como vemos, también los salmos y el resto de la escritura, toda la escritura, están unidas y son referidas libremente a través del Nuevo Testamento, certificando su unidad y su validez en el Nuevo Testamento. También encontramos otra frase muy motivadora y que nos da seguridad y certeza, especialmente en estos momentos. Y es esta expresión que dice: mas para Dios no hay nada imposible. Este texto, que fue referido por primera vez en el Nuevo Testamento por el ángel Gabriel a María, que está registrado en Lucas 1:37, donde dice: porque ninguna cosa será imposible para Dios, y también en Mateo 19:26, dicha por el mismo Jesús esta vez, cuando Jesús dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Sin embargo, este texto está 2 veces en el Antiguo Testamento. En primer lugar, se encuentra en Génesis 18:14, donde dice: ¿acaso existe para el Señor alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, de aquí a 1 año, y Sara habrá tenido un hijo. Es llamativo ver que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la primera vez que aparece ese texto es precisamente de la boca de un ángel. Luego está en Jeremías 32:17, donde dice: oh Señor Dios, he aquí que tú has hecho el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea difícil para ti. Sin duda es un texto que no podemos olvidar. La Biblia lo menciona 4 veces. Para Dios no hay nada imposible. Hay otro texto que me gustaría ver, y es esta expresión que dice: airaos, pero no pequéis. Esta expresión que usa Pablo en Efesios 4:26, donde dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es tomada del Salmo 4:4, donde el salmista dice: si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examinen el corazón. Sin duda, este texto de Salmos 4, que es el salmo que generalmente se usa, mucha gente lo usa para dormir, antes de dormir, recuerda que debemos hacer un análisis antes de ir al descanso, de manera que no vayamos con ninguna cosa del día. Y como dicen algunos, la mejor almohada es una conciencia tranquila. El otro texto, o la otra expresión que podemos encontrar también en el Antiguo Testamento, es esta: el amor cubre multitud de pecados. Esta expresión, que también está en el Nuevo Testamento, específicamente en 1 de Pedro 4:8, donde el apóstol dice: sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Es tomada de Proverbios 10:12, donde el rey Salomón dice: el odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. Podemos encontrar este equilibrio y este énfasis que el Antiguo Testamento hace en el amor, en la fe, en la confianza en el Señor, para vivir una vida que sea agradable a Dios. Hay 2 textos más que me gustaría que revisáramos, y creo que son los que a mí más me llamaron la atención. Y es bueno que cada cristiano conozca estos 2 textos que vamos a ver. El primero de ellos es esta expresión que dice: porque en Dios no hay acepción de personas, o porque Dios no hace acepción de personas. Este texto, que se encuentra en Romanos 2:11, donde dice: porque en Dios no hay acepción de personas, y luego en Hechos 10:34, o primero en Hechos 10:34, donde dice Pedro: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Me llama la atención que Hechos muestre a Pedro diciendo: ahora me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas, cuando se le pidió ir a la casa de Cornelio, aunque este texto ya estaba en Deuteronomio 10:17, donde dice: porque el Señor, su Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Es Dios grande, poderoso y temible, que no hace distinción de personas ni acepta soborno. Es
llamativo el hecho de que este texto, que estaba escrito en las escrituras judías por miles de años, es referido o fue olvidado por alguien como el apóstol Pedro, que dijo: ahora me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas, aunque hacía siglos que ya este texto había sido dado. ¿Cuántos otros textos hemos olvidado que siempre estuvieron ahí y vivimos como si no estuvieran? ¿Cuántos textos que hablan del verdadero carácter de Dios podemos nosotros haber olvidado? Qué mal que sean aquellos que nos revelan el verdadero carácter de Dios. No obstante, dice el primero, porque Dios no hace acepción de personas. Pero la última frase que quiero revisar es una que tiene que ver con nosotros. Dice: no hagan distinción de personas. Ya vimos que Dios no hace, pero ahora el llamado es a nosotros a que no hagamos. En Santiago 2:1 la Biblia dice: hermanos míos, tengan la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo sin hacer distinción de personas. Este texto se encuentra 2 veces en el Antiguo Testamento. La primera de ellas está en Levíticos 19:15, donde dice: no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre ni tratarás con deferencia al poderoso, juzgarás a tu prójimo con justicia. Luego, el proverbista hace referencia también a este texto en Proverbios 24:23, donde dice: también los siguientes dichos pertenecen a los sabios, no es bueno hacer distinción de personas en el juicio. Dios nos quiere dar una visión como Él la tiene. Él quiere que veamos a las personas y que veamos la realidad desde su perspectiva. Y estoy seguro que todo cambia. Podemos concluir con todo esto que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y me gustaría concluir con este pasaje de Deuteronomio 32:4, donde dice: Él es la roca, sus obras son perfectas y todo lo que hace es justo. Dios es fiel, verdadero, digno de confianza y no actúa con maldad. Espero que haya sido enriquecido tanto como yo al estudiar y al recordar estos textos populares del Nuevo Testamento que no son tan nuevos. Dios te bendiga, y me gustaría tener una corta palabra de oración antes de pasar a la discusión de la lección de escuela sabática. Oremos. Señor, te pedimos que nos sigas acompañando en este momento que vamos a estudiar la lección de escuela sabática. Concédenos la certeza de tu compañía y que tu Espíritu, que inspiró tu palabra, nos ayude a comprenderla. En el nombre de Jesús. Amén.